Tras la caída del gobierno de Perón en 1955, Argentina fue gobernada por una serie de dictaduras militares. En 1958 comenzó un proceso hacia la restauración de la democracia. En febrero de 1958 se realizaron elecciones presidenciales, en las cuales Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, fue elegido presidente. Frondizi enfrentó una situación compleja, ya que su gobierno debía lidiar con la oposición de sectores militares y la prohibición del peronismo, ya que el movimiento liderado por Perón estaba proscripto en ese momento. Frondizi tuvo que negociar con diferentes sectores políticos y económicos para poder mantener estabilidad. Otra de sus medidas fue el Plan de Desarrollo Económico, que buscaba modernizar la economía argentina a través de la industrialización y la apertura al capital extranjero. También en este año promulgó la Ley de Reforma Financiera, que fue un intento por modernizar el sistema financiero argentino, promover el ahorro y atraer inversión extranjera. En 1959, Frondizi continuaba enfrentando desafíos significativos tanto en el plano interno, que eran políticas económicas y el modelo de desarrollo, conflictos con los sectores militares, el acercamiento al peronismo y las tensiones internas. Y a nivel internacional se enfrentaba la Revolución Cubana. Conflicto armado que tuvo lugar en Cuba entre 1953 y 1959, liderado por Fidel Castro y el movimiento 26 de julio. El 26 de julio de 1953, un grupo de rebeldes, encabezado por Fidel Castro, atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Aunque el ataque no tuvo éxito, se considera el inicio de la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Esta noche me han pedido que pronuncie unas pocas palabras sobre si se puede gobernar la Argentina. Y después de pronunciar esas palabras comenzará el interrogatorio. ¿Se puede gobernar la Argentina? Bueno, yo le contestaría con lo siguiente, que la Argentina se la puede gobernar, pero no lo dejan gobernar aún. Doctor, hora del pueblo, presidente Lanusse. El saldo de esa reunión, ¿elecciones a corto plazo? En primer lugar, considero positivo todo diálogo. En consecuencia, me parece un hecho auspicioso que el presidente Lanusse haya escuchado a los integrantes de la Hora del Pueblo. Ahora... La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. A las 7 de la mañana del 29 de marzo, los jefes de las Fuerzas Armadas ordenaron detener en la Quinta Presidencial de Olivos al presidente Frondizi. En 1962, Argentina vivió un golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi el 29 de marzo. Frondizi, elegido democráticamente en el 58, había implementado una política económica liberal que no fue bien recibida por las Fuerzas Armadas ni por sectores civiles. El golpe fue impulsado por las Fuerzas Armadas, que no querían permitir el retorno del peronismo al poder. José María Guido, presidente del Senado, asumió como presidente interino conforme a la Constitución. Sin embargo, en la práctica, el verdadero poder quedó en las manos de los militares, quienes ejercieron un control fuerte sobre la política del país. Con Perón hacia al lado, le dije en tono apocalíptico: vea, general, no va a pasar nada, pero si pasa algo morimos juntos usted y yo. Entonces la historia argentina recogerá: Perón y Frondizi murieron por la grandeza de la patria. Cuenta la historia que en las elecciones de 1963 se impuso la Unión Cívica Radical del Pueblo con la fórmula Arturo Illia, Carlos Perete. La presidencia de Illia, que asumió con el 25% de los votos, tuvo dificultades desde el inicio, ya que no contaba con la mayoría de los votos de Cámara de Diputados y las divisiones internas del Partido Radical complicaban la toma de decisiones. A su vez, ella tenía conflictos con el ejército, ya que estaba dividido en dos facciones, los azules y los colorados. Los azules, que propugnaban una relación más cercana al peronismo para garantizar la estabilidad constitucional, estaban en el poder tras su victoria sobre los colorados en 1962. Esto generó tensiones constantes en el gobierno de Illia.
Uno de los primeros actos del gobierno de Ilia fue la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi, a los que el nuevo presidente consideró ilegales por las excesivas concesiones que le otorgaba a las empresas extranjeras que ponen en riesgo nuestra soberanía. En 1964, durante la presidencia, se promovieron políticas sociales como la ley del salario mínimo vital y móvil, el control de precios de medicamentos y medidas para el crecimiento económico, como la reducción de la deuda externa y el aumento de exportaciones. Sin embargo, enfrentó oposición sindical liderada por la CGT, con huelgas y oposiciones, además de tensiones políticas por el fallido intento de regreso de Perón desde su exilio. Política y gobierno. En 1965, el gobierno democrático de Arturo Illia buscaba fortalecer la democracia tras años de inestabilidad. Sin embargo, enfrentaba una fuerte oposición de sectores militares, empresariales y peronistas. Sociedad y cultura. Hubo huelgas, sindicales y tensiones sociales, mientras surgían movimientos culturales como el rock nacional y un cine comprometido con la realidad social. Elecciones legislativas de 1965. El peronismo regresó parcialmente al Congreso. Política y gobierno. En junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron a Illia mediante un golpe de Estado, dando inicio a la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Este nuevo régimen suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y prohibió la actividad política. Sociedad y cultura. La represión se intensificó con hechos como la Noche de los Bastones Largos, cuando las universidades fueron intervenidas y se reprimió violentamente a docentes y estudiantes. Esto provocó una fuga de cerebros